Cuando apareció el teatro tuve sí, lo que se llama como una revelación, Una certeza. una certeza así absoluta y muy pronta de que ahí es donde yo tenía que estar. Es una cosa misteriosa que está unido a lo que sigue siendo un misterio, que es la vida, que nadie sabe cómo se originó, si tiene o no tiene sentido y cuál, y a dónde va. Creo que el teatro está vinculado con eso. Cosa Juzgada lo que logró es la síntesis de una propuesta reflexiva, movilizadora, y al mismo tiempo que se vio un fenómeno popular. Realmente. Exactamente, una cosa insólita, porque los primeros sorprendidos como nosotros. ¿Cuándo se terminó el peronismo para vos, Juan? Cuando murió Perón. El hecho teatral para Juan, la manera como lo plantea, le da tanto sentido a eso, que lo demás son obstáculos que hay que salvar. Creo que me gustaría que la gente sintiera mayor apoyo para poder sobrevivir, solidaridad y justicia. Hago lo que puedo en ese sentido, a lo mejor menos de lo que puedo, no lo sé, pero sigue constituyendo mi necesidad. Vamos a empezar con una foto, Juan. Una foto donde hay una diosa en la playa y un pequeño que, créase o no, es quien años más tarde sería el actor y dramaturgo Juan Carlos Gené, con el ceño fruncido, enojadísimo. Igual que ahora. Pero yo supongo que ahí debe ser por el sol. Supongo, no sé, no me acuerdo. Estoy con mi madre, estoy en la playa de Mar del Plata. ¿Cómo estaba armada la familia, Juan? Bueno, mis padres, 2 hermanos y yo, si bien entre mi hermano el segundo, Enrique, que actualmente es un escritor y crítico de arte, y yo hay un tercero que murió antes de que yo naciera, pero con el cual yo tengo una diferencia de 10 meses. De modo que siempre fuimos 3, y yo el menor. ¿Familia radical? Absolutamente. Porque mi abuelo, Ramón Julio Gené, cuyo nombre lleva una escuela acá de Buenos Aires, que queda por Liniers, fue lo que hoy se llamaría el ministro de Educación de Irigoyen en la primera presidencia, en aquel entonces era el subsecretario, porque el ministerio era de Justicia, Culto e Instrucción Pública. El subsecretario de Instrucción Pública era mi abuelo. Y fueron un hogar de radicales furibundos. Irigoyenistas. Irigoyenistas totales, nada de antipersonalismo. Y según cuenta la historia familiar, yo estuve en la Plaza de Mayo, en el vientre de mi mamá, el 12 de octubre de 1928. Yo nací el 5 de noviembre y ese día asumió Irigoyen su segunda presidencia. Y mis padres estaban en la plaza, por supuesto, en medio de la multitud, y supongo que mi madre con una panza a término, conmigo adentro. De modo que sí, como es una familia radical irigoyenista. Claramente. Claramente, sí, sin discusión ni matices. Vos decís por ahí que las vocaciones tienen algo de sacramental, algo de cosa misteriosa. Y si tomamos esto de la cosa sacramental, en realidad tu primera vocación parece que no fue la de actor. Querías ser cura. Así es, sí. Sí, eso... Bueno, nosotros fuimos desde niños a un colegio religioso. Eso tiene su influencia. Claro. Los 3 hermanos. Los 3, y fuimos al mismo. Del colegio Guadalupe, en la calle Paraguay y Medrano. Aún está ahí, impartiendo enseñanza. Y bueno, yo sentí ese llamado y a los 12 años yo planteé en mi casa que quería ir al seminario, que era lo que se usaba entonces.
Y mis padres, con muy buen criterio, dijeron que les parecía una maravilla, pero que había que dejarlo para cuando tuviera 18. Y por supuesto, cuando tuve 18 ya no pensaba en eso. Pero así fue, efectivamente. Tanto que a veces pienso que yo hice una especie de sustitución con el teatro, por todo su ritualismo y su misterio. Y porque en algún punto también es una forma de sacerdocio. Bueno, yo soy cauteloso con esos términos porque pueden resultar muy pretenciosos. En última instancia no es más que un oficio. Pero que se vincula a algo misterioso que es la vida y la muerte. Porque como es un hecho vivo que se ocurre delante del espectador por única vez, porque la función de mañana, en caso de ocurrir, no va a ser igual a esta, es otra, porque esa misma gente ha vivido, los mismos actores han vivido nuevas historias, nuevas interioridades, y el público es otro. Entonces, es una cosa misteriosa que está unido a lo que sigue siendo un misterio, que es la vida, que nadie sabe cómo se originó, si tiene o no tiene sentido y cuál, y a dónde va. Creo que el teatro está vinculado con eso. ¿Cuándo tuviste la convicción de que el escenario era tu lugar? Muy tardíamente, a los 20 años. Pero vos antes, hay que decir que arrancaste con la carrera de Derecho. Sí, claro, como todo desorientado que es bachiller. Hay que hacer abogacía. De Derecho, claro. Sí, estudié Derecho, filosofía, etcétera. Todas esas cosas características. Hasta que cuando apareció el teatro, porque a mí además durante la adolescencia me atraía mucho la música. Cuando apareció el teatro tuve lo que se llama como una revelación. Una certeza. Una certeza así absoluta y muy pronta de que ahí es donde yo tenía que estar. Claro, tuve suerte porque encontré muy tempranamente y ante todo, antes que ninguna otra experiencia, encontré un gran maestro. Que a pesar de que tenía prácticamente la misma edad que yo, tenía 3 años más que yo, Roberto Durán, fue mi maestro, como lo fue después de varias generaciones. Actualmente ya no está con nosotros, ha muerto hace años, pero fue una influencia decisiva para mí. Y siempre digo que cuando yo estoy por comenzar una función y, por ejemplo, me maquillo, siempre mirándome en el espejo me pregunto qué opinaría Roberto de esto que estoy haciendo. ¿Descubriste el peronismo paradójicamente cuando se produce La Libertadora? Cuando se produce La Libertadora, que tardó unos cuantos días en definirse, desde que estalló el movimiento en Córdoba hasta el 23, desde el 16 al 23 de septiembre, nosotros estuvimos mucho juntos en esos días con un gran amigo de entonces, actualmente escenógrafo, también proveniente de un hogar muy radical, que era Leandro Ragucci. Y de pronto, en medio de esos días, nosotros empezamos a pensar de qué se podía esperar de un golpe de Estado hecho por curas y militares. Era la palabra que usábamos, pero además era cierto. Y ahí nos entró una desconfianza supina. Todo el periodo de La Libertadora y los años 60 que vinieron después de la caída de Frondizi, etcétera, no hicieron más que acentuar ese trasbordo hacia el peronismo que sufrió la inmensa mayoría de la clase media en el país, con una especie de trabajo docente que hizo el único sector que quedó fiel al peronismo después de La Libertadora fue el sector obrero. Y ese sector hizo una especie de trabajo cultural de cambio de toda la sociedad, que hizo que Perón volviera en el año 72 por primera vez con el apoyo del país entero. Lucha y vuelve. Así es, lucha y vuelve. ¿Y cómo recordás el proceso social y político de los 60? Vos decís una especie de gran ola y nosotros íbamos ahí arriba, ¿no? Con un... También eso estás enterada. Digo, toda la... Porque es una imagen que uso a menudo. Usás esa frase Sí, porque claro. en realidad es una buena manera de describirlo, ¿no? Porque digo, hablábamos de todos los procesos artísticos atravesados por la política, Sí. ¿no? Es que fue una época de ofensivas populares en todo el continente.
en todo el continente y el mundo, porque no debemos olvidar que en el centro está el 68 francés. La Revolución Cubana, la Revolución Peruana, muchísimas cosas, y aquí la ofensiva del peronismo por recuperar el poder. Más la aparición de grupos y subgrupos de izquierdos, ultraizquierda, etcétera, que fue un clima continental. Entonces era como una ola que a uno lo iba llevando. Uno tenía que hacer opciones diarias en medio de esa tensión, pero creo que fue una época, creo que no por nada existe nostalgia de los 60, y hay una nostalgia instalada en la sociedad de los 60, a veces totalmente exagerada, como si se tratara de una época rosa. Dios mío, no era así, no para nada. Por otra parte, la primera fuerte dictadura que tenemos fue a la caída de Ilia en el año 66. Pero yo creo que se trataba todavía de un país con proyectos. Proyectos que estaban en pugna entre sí, pero que eran proyectos. La diferencia con hoy es que no hay proyectos, ni siquiera para enfrentarse con ellos, porque no existen. Es un país que se quedó sin proyecto. Contame cómo nace Cosa Juzgada. Bueno, en el año, creo recordar que el 67, siendo gerente de producción del Canal 11, un viejo amigo del teatro, retirado del teatro, Mauricio Farberman, que entiendo que actualmente tiene una empresa de selección de personal, pero no estoy seguro, le he perdido el rastro. Me gustaría mucho volver a verlo. Me llamó y me mostró un memorándum venido de la superioridad del canal, diciendo que el gerente tenía que... No, él era gerente artístico, me parece, del canal. Le pedían se ocupara de proponer un programa sobre casos judiciales auténticos. Era todo lo que decía el memorándum. Nada más. Entonces, él me había convocado para eso y yo le pregunté, bueno, ¿qué quería decir eso? Dijo, mira, cuando un alto ejecutivo te envía esto es para que tú le digas qué es lo que quiere decir. Había que inventarlo. Hay que inventarlo. Había que inventarlo. Entonces yo recuerdo que le dije, mira, yo aprendí varias cosas en esa entrevista, cosas que nunca me abandonaron, las sigo pensando y sintiendo. Que mira, que yo no creo ser un autor de vigencia popular para la televisión. Me dijo, nadie lo es. Todo el mundo lo intenta y acierta o yerra. Y es así. Entonces yo le tomé un compromiso, le dije, mira, yo voy a intentar escribir el programa que a mí me gustaría ver. Muy bien, además me dijo, bueno, además me gustaría si lo logramos que por lo menos una vez que hagamos el piloto que lo dirigieras. Con lo cual arrancaste con la expectativa de escribir y dirigir Cosa Juzgada. Exacto. Que todavía no se llamaba así. Eso vino después. Todavía yo estaba ahí en el despacho tratando de ver cómo venía el asunto y me fui a mi casa a pensar. Me pusieron a disposición el equipo, en el que estaba Marta Mercader ya. Marta Mercader iba a hacerse cargo de la investigación. Sí, todavía en aquel momento aparecía como la posibilidad de que fuera colaboradora del guión también. Es más, hubo 3 o 4 guiones iniciales en los que colaboró ella también. Entonces, yo estructuré un programa y lo presenté como guión. Y gustó, las autoridades del canal pensaron que interpretaba lo que habían pedido, y un día me llamó Farberman muy eufórico para decirme, tengo una noticia magnífica, este programa lo va a dirigir Stivel. Y yo hice una larga pausa. Silencio. Me dijo, ¿qué pasa? ¿No te gusta? Bueno, me gusta muchísimo, pero vos me dijiste que lo iba a dirigir yo. Bueno, lo cierto es que, por supuesto,
como yo era un invitado permanente del grupo, pasé a estar invitado para eso también. Y así comenzó el programa. Es un programa que hizo historia en la televisión argentina. Todavía hoy son muchos los que lo recuerdan. Sí. ¿Cuál era la clave, la esencia de Cosa Juzgada? Mira, creo que yo enseguida voy a decirte cuál era la esencia, pero creo que en ese particular fenómeno que creó un éxito popular de televisión, creo que correspondía a la realidad del momento del país. Por lo mismo que estábamos hablando antes, cuando el primer programa salió al aire en 1968, el año del Mayo francés, Claro. Y que se estaba en presencia de esa ofensiva popular que culminó en el año 73, el programa coincidió con muchas expectativas populares. Con un ánimo popular. Exacto. Entonces elegimos historias judiciales que de alguna manera significaran un caso humano de una u otra manera conmovedor. Es decir, que en principio cualquier espectador podría verse en la situación que provocó ese hecho. Por lo menos muchos, no digo cualquiera, pero muchos. Esta fue, digamos, la tónica, la filosofía del programa, y su realización fue lo que provocó el éxito tan grande, porque fueron muchas cosas que se juntaron. Digamos Una que situación- la excusa era casi la excusa. El expediente judicial, El expediente efectivamente. judicial. En realidad se hablaba de la condición humana, básicamente. La condición humana. Mi trabajo consistía en que ante los 7 u 8 casos que semanalmente me entregaba Marta Mercader, yo tenía que elegir uno para esa semana, y construir una historia humana a partir de la frialdad de un expediente judicial. E inevitablemente imaginar circunstancias que ahí no están. Imaginar las pasiones, Exacto. los odios, Sí. los miedos. Exacto. Entonces, claro, hubo una serie de coincidencias. Un momento del país, una magnífica dirección de Stivel, una excelente producción para entonces, un equipo de actores no solo solventes, sino que además la mayoría de ellos ya eran estrellas de la misma televisión. Todos juntos en un grupo. Mencionaste a Pepe Soriano. ¿Otro, No, por Pepe ejemplo? Soriano estuvo en el primer programa nada más. En el primero. No. Después estaba ¿Quién más? Norma Leandro, Ujú. Bárbara Mujica, Marilina Ross, Federico Lupi, Emilio Alfaro, Carlos Carela y yo. Cosa Juzgada lo que logró es la síntesis de una propuesta reflexiva, movilizadora, y al mismo tiempo que se vio un fenómeno popular. Realmente. Exactamente, una cosa insólita, porque los primeros sorprendidos fuimos nosotros. No esperábamos para nada esa respuesta, que no se dio de entrada. Yo me acuerdo que fue más o menos después de la tercera o cuarta emisión del programa que de pronto explotó. Sí, fue un proceso muy interesante que a nosotros mismos nos dejó azorados y nos fue exigiendo una creciente legitimidad en lo que hacíamos. ¿Cuándo se terminó el peronismo para vos, Juan? Cuando murió Perón. No es para mí. Si uno hace el análisis de lo que ha pasado desde entonces en el peronismo, uno se da cuenta que ha sido una evolución rapidísima hacia lo contrario de lo que el peronismo siempre fue. Como yo no soy un peronista de origen, soy un peronista por opción, ¿qué elegí yo? Las 3 banderas del peronismo: justicia social, independencia económica, soberanía política. Si no hay eso, no hay peronismo. Todo lo demás son mediatizaciones oportunistas en las que no creo. Y creo que eso que ha permanecido, por supuesto, en el espíritu de la gente, y esa especie de religiosidad profunda que una enorme porción del pueblo argentino tiene, que significa una lealtad a las ideas fundamentales y a los afectos fundamentales del peronismo, pero que el peronismo como hecho político ya es una cosa sumamente dispersa, que significa una competencia por el poder con partidos que dicen y hacen lo mismo, pero que es todo menos esas 3 banderas, porque la globalización les ha pasado por encima.
¿Dónde estabas cuando murió Perón? Buenos Aires. Todavía no me había exiliado. Sí, estaba en Buenos Aires. Y me acuerdo que ese día 1 de julio del 74, ¿no? Exacto. Yo no me acuerdo de dónde venía. Y fui a buscar el coche en un estacionamiento de la calle Libertad, entre Santa Fe y Arenales. Y encontré que el cuidador estaba llorando. Yo sabía por qué. Y él me dijo, qué país con mala suerte este. Creo que de alguna manera tenía razón. Vamos a ver otra serie de fotos, Juan. Bueno. Tiene que ver con momentos muy distintos, una selección casi arbitraria, momentos personales y profesionales muy distintos. Y te voy a pedir una referencia de cada una de ellas. Hoy en Balso de Río Tercero, Córdoba. Debe ser 1937 o 38. Mi padre, mis dos hermanos y yo. El del medio soy yo. Los tres paisanitos. Te voy a contar un episodio vinculado con esta foto que es muy bonito. En ese verano, yo me enamoré furiosamente por primera vez. Debía tener 8 años, 9 años, 10 quizás, a lo mejor el año 38, 10 años. Sí, me parece por la... de una chiquita veraneante con su familia que se llamaba Irene. Un amor desbordante. Hace muy pocos años, 3 o 4, siendo yo director del Teatro San Martín, un sábado a la noche, yo estaba en el hall vigilando el comienzo de todas las funciones. Vigilando, viendo que todo funcionara bien, porque... Y de pronto se me acerca una mujer muy bella, de más o menos mi edad, con lo cual aumentaba mi interés, que se acercó y me dijo, vengo a decirte que sigo esperando que cumplas tu promesa de casarte conmigo. ¿Y esto qué es? Dijo, Irene, embalse de Río Tercero. Ella se acordaba tanto como yo. Increíble. Sí, y fue sí. en este tiempo. En ese veraneo, sí. Hay otras fotos, Juan. Eso no es una foto. Eso no, pero ya va a llegar, ¿eh? Hay 4 o 5 más. Sí. Oh. Con Bárbara Mujica haciendo Cosa Juzgada. Un capítulo de Cosa Juzgada. No me preguntes cuál porque no me acuerdo. Es una foto que conservo con mucho afecto, pues es la única que tengo de Bárbara. Que era una, aparte de una mujer hermosa, una excelente actriz y una compañera exquisita. Y seguro, que en referencia a la derecha está Federico Lupi. Ajá. Sobre la derecha del cuadro. Sí. Sí. Vamos a ver otras. Esto es Los días de Julián Bisbal, de Roberto Cosa, con Hugo Caprera. Pero esto es la versión televisiva que hizo Stivel para el Canal 13. En una experiencia formidable porque nosotros habíamos hecho el espectáculo de teatro, o lo estábamos haciendo en ese momento. Y David era una persona muy planificada para la televisión, de ensayos muy rigurosos, muy minuciosos. Como ahí lo que él intentaba era reproducir la puesta del teatro, y es una experiencia que no habíamos hecho nunca con él, que era la improvisación del encuadre en el momento de grabar. Fue una cosa formidable, porque nosotros no teníamos que ocuparnos de las cámaras para nada, como en ese momento.
Claro. Nosotros hacíamos y estábamos seguros que lo que importaba en ese momento iba a estar en el cuadro en ese momento, en el momento oportuno. Y así fue. Eso fue Los días de Julián Bisbal en el Canal 3. Esto es año, mucho antes, año 65, 66. Vemos la que sigue. Esta es Verónica, mi mujer, Verónica Odó, en el espectáculo inaugural en Venezuela del Grupo Actoral 80 que fundamos allá. Era un espectáculo, una especie de pequeña comedia musical basada en un texto del chileno Egon Wolf. El texto original del chileno Egon Wolf se llama Niña Madre. Como lo que nosotros tomábamos eran fragmentos de ese texto y armábamos otra cosa, el espectáculo nuestro se llamó Variaciones Wolf, por el autor. Donde ella hacía un trabajo formidable. Pero bueno, no voy a hablar de mi mujer ahora. Verónica Odó, chilena, tu compañera, tu mujer de este tiempo, en realidad nos tiende un puente a lo que pasó después del 76, cuando el único camino que te quedó fue el del exilio, donde la conociste. ¿Cuándo te fuiste? Porque en tu caso... Yo me fui el 4 de julio del 76. Cuando ya no tenías dudas que acá no ibas a poder trabajar. Mira, donde me quedó la convicción de que en el mejor de los casos iba a ser un muerto civil. Porque como fui de los pocos privilegiados a quienes se le comunicó oficialmente que no iba a poder trabajar, dije, bueno, no tengo nada que hacer aquí, me tengo que ir. Como además estaba muy amenazado, etcétera, bueno, dije, bueno, mejor alejarse, esperar que vengan mejores tiempos. Y bueno, estuve 8 años en el exilio y después permanecí en Venezuela. Te fuiste primero a estuve en Colombia. Exactamente. ¿Por qué fue esa opción? Porque ahí estaba Estíbal. ¿Cómo fue la sensación del empezar de nuevo a los 47 en el destierro? Muy impresionante y muy angustiosa, claro. Porque uno se transforma, pierde totalmente la identidad. Uno es la imagen que los demás le devuelven. Uno en contacto consigo mismo no se sabe bien quién es. Yo siempre creo que uno en lo que es le debe mucho más a los demás que a uno mismo. Y bueno, encontrarme de pronto en un país extraño. Por supuesto que en ese caso con David para mí era un cable a tierra. Pero era como encontrarme con que yo no era nadie. Bueno, comencé a trabajar en la televisión colombiana, etcétera, y al año, por una relación sentimental, yo empecé a buscar cómo irme para Venezuela, porque mi objetivo sentimental estaba en Venezuela. Y en ese momento surgió de milagro, no sé, de suerte, un ofrecimiento del Canal 4 de Venezuela para que me fuera para allá a trabajar. Y me fui. Parte medular de ese proyecto fue Verónica, que habla en un fragmento que vamos a compartir ahora de ese tiempo, de ese exilio, del suyo y del que luego compartieron. Sí. Bueno, llegamos a Venezuela, muy difícil, porque el exilio es difícil en cualquier parte. A pesar de que Venezuela fue un país realmente grato para el exilio sureño, yo estuve tratando de, como todos, tratando de ver cómo se empezaba una nueva vida con 3 niños. Yo había estudiado danza en Chile, yo no estudié nunca teatro en Chile, nunca había hecho teatro. Entonces, a partir de la danza, trabajé mucho con adultos, con niños, en colegio, en todo lo que tuviera que ver con movimiento, yo intenté trabajar. Así fue como me puse a trabajar con un grupo de mimos. Había un grupo de pantomima muy conocido, chileno, que se llamaban Los Mimos de Neuswander. Y ellos, el golpe los
agarró en Venezuela, en un festival internacional. Yo los conocía, me pidieron que les diera unas clases de danza, empecé a ir y terminé en el escenario haciendo mimos con ellos. Yo nunca se me había planteado, pero bueno, creo que el exilio te plantea también, te abre un espectro de opciones que seguramente en tu lugar natural tú no las tomas tan naturalmente, pero ahí te estás inventando la vida toda de nuevo. Entonces, ahí estuve en el escenario haciendo algunos espectáculos que a mí me gustaban mucho, hubo cosas lindas que hicimos. Y ahí llegó Juan como espectador, a quien yo conocía de nombre. Yo sabía que era un señor del teatro latinoamericano, todo el mundo hablaba con mucho respeto de él, y yo sabía que fue un par de veces a vernos. Cuando él abrió un taller que se llamaba Taller para Profesionales, yo con mucho temor lo llamé para saber si yo podía asistir, porque yo teatro no había hecho. Entonces, el que había visto los espectáculos me dijo, no, sí, vení. Ella dice que en realidad cuando te conoció tenía la sensación de haber conocido un monumento. Horrible. Espero que se le haya pasado. Creo que ya te bajó el bronce, sí, definitivamente. Sí. Bueno, Verónica habrá ayudado a que el exilio fuera menos exilio, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Es más, de ese taller que relata ahí, que fue mi primera experiencia pedagógica en Venezuela, porque yo me había negado a retomar la enseñanza porque no tenía qué decir. Surgió la posibilidad de que se creara el grupo, posibilidad que yo la acepté en mi mente porque estaba ella ahí. Grupo que se llamó... Grupo Actoral 80. Actoral 80. Porque yo nunca había tropezado con un talento tan espontáneo y fresco y un olfato del escenario en una persona que nunca había sido actriz de esa naturaleza. Verónica venía del golpe danza, pinochetista, claro. y venía nada menos que con 3 hijos. Sí, y primero vivió acá un año, acá en Buenos Aires, no nos conocimos. Y de aquí se tuvo que ir también porque la cosa para los chilenos exiliados no venía bien, tampoco acá. En los años 74, 75, ella llegó a Venezuela en el año 75, un año antes que yo. Hay otro tramo del testimonio de Verónica que vamos a compartir ahora, que en realidad tiene que ver con esto de empezar a pensar el regreso y cómo y a dónde. Cuando Juan se plantea el regreso a Buenos Aires, profesionalmente para nosotros no había discusión posible. No había discusión posible. Mira, yo creo que el exilio enseña a cosas muy concretas, que es más difícil aprender en el propio sitio. Vives mucho más la inmediatez. Las circunstancias te pones como muy objetivo, viendo la inmediatez de las circunstancias. Hoy, no mañana, hoy las cosas son así, así y así. Y lo sensato es tal cosa. En este orden de cosas uno toma decisiones. No ni porque quieras, ni porque te guste, es como de una gran sensatez, de estar muy anclado a la tierra y decir, bueno, ¿cuál es el paso posible? No el que quiero, sino que el posible. Y en este sentido, yo creo que me las arreglé para no decidir volver. O sea, yo nunca decidí volver. La decisión fue finalmente venir a Buenos Aires. ¿Por qué no a Chile? Bueno, porque hagamos un poco la historia del asunto. Cuando en el año 83 volvió la democracia aquí, por un lado, por supuesto, en una situación todavía inestable y por aquello de que el que se quema con leche cuando ve la vaca llora, yo tomé esa cosa con mucha cautela. Y luego porque después de 8 años yo había construido una vida en Venezuela, un grupo de trabajo, una pareja, y me resultaba de un oportunismo total hacer la maleta y marcharme. Además no podía hacerlo. Entonces yo planifiqué mi regreso a Buenos Aires a 10 años vista. Porque yo siempre necesité volver. Nunca cedí a la nostalgia, ni a los guetos de argentinos, ni nada de todo eso.
pero uno siempre es un extranjero. Por bien que lo trate y bien generoso que sea el país, como lo fue Venezuela con nosotros, uno llega a un momento en que se cansa de ser extranjero, de tener que explicar todo y contar todo desde el principio. Y la vuelta era también una vuelta para con todos los afectos que habían quedado aquí, porque hay que decir que tus hijos quedaron Claro, acá. exactamente. No viste su adolescencia. Sí, Fue un reencuentro también sí, con ellos. sí, efectivamente. Mis hijos me iban a visitar allá, pero bueno, iban de Ujú. visita. Y aquí, porque no solo yo, sino también Verónica, por sus venidas y trabajos en el Teatro San Martín, durante los años en que vivíamos en Venezuela, entre el 83 y el 93, era también una actriz conocida acá, no en Chile. De modo que había un campo que por lo menos se podía indagar, que tenía más posibilidades Chile que Argentina. Ahora esto tiene consecuencias muy serias porque yo creo que el que no ha sufrido la experiencia del exilio o de la emigración, no puede entenderlo, que es que la cuestión nacional de dónde es uno es muy importante. Y yo siempre tengo la sensación de que yo volví a mi casa, pero Verónica no. Siendo una persona respetada y considerada aquí, de todas maneras, esta no es su casa. Y eso me crea siempre como una sensación de deuda. Otra obra que están compartiendo y que fue la obra que te destrabó, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste sin escribir luego de...? 8 años. 8 años, luego de volver a la Argentina. El sueño Sí. y la vigilia. El sueño y la vigilia, sí. Parte de una imagen muy atractiva, ¿no? Esta de un actor medio impostado y una ex vedette que se encuentran en el asilo. ¿Por qué fue esa fue la imagen del punto de partida? Mira, de cuando la hicimos obra? Ulf, o sea, de que Sí. vimos una foto dirigida por el director Claudio Di Girolamo, el chileno, Ulf era una historia de viejos actores de circo. Y un día, conversando con él largó y me dijo, porque Ulf fue un gran éxito, me dijo, tú tendrías que escribir la continuación de Ulf. ¿Cómo dije la continuación? Y sí, porque Ulf terminaba en que esos dos viejos se los llevaban al asilo. Sí, ¿qué les pasa adentro? Ahí quedó. Y cuando el año pasado yo decidí, muy estimulado por Verónica, que echaba mucho de menos el que yo no escribiera, echaba de menos el verme escribiendo, decidí sentarme a crear algo que no sabía qué era. Lo que me vino fue esa imagen de lo que dijo Di Girolamo. Al mismo tiempo habíamos hablado con Verónica de hacer un trabajo juntos sobre Ray Lear y el bufón de la obra de Shakespeare. Y yo partí, al comenzar a escribir, de esa imagen, de esa idea, y la obra fue a parar totalmente a otro lado, como si alguien me lo hubiera dictado. Es una historia de amor, centralmente, la del sueño y por la supuesto. vigilia. Es una historia de amor entre dos viejos actores que descubren a partir de ahí cómo vencer a la muerte. ¿En qué cosas seguís teniendo fe, Juan? Mira, en el año 91 yo cumplía 40 años de profesión, lo cual quiere decir que en el 2001 voy a cumplir medio siglo de profesión. Entonces, como tuve un año muy tranquilo de trabajo, decidí ponerme a escribir para ver si encontraba las razones que a mí me habían llevado
a esto del teatro, a los 20 años, y que estaba en pie a los 60 y algo de eso. Y encontré que estaba todo en pie. Eso se vuelca en un libro que se llama Escrito en el escenario, que está publicado, porque en ese sentido sigo creyendo en las mismas cosas. ¿Cuáles son? Es difícil de decir, mira. Ante todo, un sentido, yo diría, mistérico de la vida. Creo que el vivir es un compromiso cuyo sentido desconocemos, pero que es un privilegio descomunal. Más allá que yo, como todo el mundo, en algún momento encuentre la vida con aspectos espantosos, o quizá espantosa en sí mismo, eso no cambia que el hecho de estar vivo es un milagro absolutamente mistérico. Fíjate, Ana, en esto. Uno tiene 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 chosnos, y así. Se eleva una pirámide que se pierde en el origen de la vida. En todos esos siglos y siglos y milenios y edades y eras, bastaría que 2 personas por 10 segundos no se hubieran encontrado para quienes estemos aquí no seamos ni tú ni yo. ¿Esto qué es una casualidad? Es posible. Pero ¿quién tiene derecho a afirmarlo? Entonces, a partir de esa concepción del misterio de la existencia, todo se ordena de otra manera. Y cuando te decía más temprano que el teatro es esa celebración del misterio de la vida, creo que esa es la razón por la cual hago teatro. Fíjate, yo creo que la inmensa mayoría de la gente se porta muy bien. Uno vive siempre con la sensación de que vive un mundo espantoso, porque los medios de comunicación hablan de lo excepcional. Lo normal no es noticia. No es normal que el colectivero, no es anormal que el colectivero pare en la luz roja, porque va a salir en el diario. Sale el que la cruza y mata a alguien. Bueno, esto es lo excepcional. Entonces los periódicos, la televisión, las radios, las noticias están armadas sobre la base de lo excepcional. La inmensa mayoría de la gente ejerce diariamente su ternura, realiza su trabajo con la mayor responsabilidad que puede, haciendo esfuerzos enormes en todo el mundo. Lo que ocurre es que la gente de mala voluntad es muy poca pero organizada. Entonces se nota mucho más. Hay un tramo más, ya que estamos hablando de por qué haces teatro, de tu mujer, que como siempre lo define muy bien. Cuando yo conocí a Juan en Venezuela, sabiendo que era un exiliado, un hombre de una trayectoria muy conocida en el teatro, y ver las condiciones en las que tuvimos que trabajar, fue creo que la primera como un golpe de admiración de ver a alguien que podía sostener eso, tan inamovible en el exilio. Vale decir, el teatro, todo lo que se refiere al teatro, para Juan es de una trascendencia que va más allá de toda consideración práctica. La posibilidad, la imposibilidad, los dineros, los apoyos, los lugares, todo lo que significa un problema en el teatro es como circunstancial. El hecho teatral para Juan, la manera como lo plantea, le da tanto sentido a eso, que lo demás son obstáculos que hay que salvar. Esto no es frecuente en el teatro, no es frecuente. Hay gente que hace teatro, pero creo que se condiciona su teatro a las circunstancias. Y creo que Juan no. Creo que Juan
El teatro que siempre le interesó es el que ha hecho, en la medida de los recursos posibles, pero es el que ha hecho. ¿Lo dijo bien? Sí. Haciendo, bueno, esto que intentábamos, que es comparar climas de época distintos, sin por ahí juzgarlos. Hablábamos del clima de época de fines de los 60, de los 70, de lo que se creía. Quizás en aquel tiempo había una causa a la que servir más clara, o por ahí lo digo en términos sí. inversos, quizá el enemigo, había enemigos más claros. En este tiempo, donde el enemigo no es tan claro, ¿cómo fuiste definiendo las nuevas motivaciones, el sentido de las luchas, las nuevas causas a las que servir? Mira, parece una muy interesante pregunta que nunca me había hecho. Pero fue como instantáneo. Me preguntaste y se me hizo luz sobre algo. Yo más o menos he hecho las cosas siempre de la misma manera. Y las mismas cosas porque son las que me justifican la vida, la existencia. Las que me hacen sentir que cumplo con ese compromiso de vivir. Esa responsabilidad. Todo lo que he hecho desde el punto de vista político ha estado supeditado a eso. De modo que en la actual desorientación yo no cambio mi acción. No la puedo poner en una causa directamente política, pero sé que mi actitud es política. Es aquello que dice Eugenio Barba, ese gran creador de sentidos, que es que una cosa es lo que se llama el teatro político y otra cosa es hacer del teatro una política, que es lo que yo hago, no porque lo quiera, sino porque lo sé a partir de que tú me lo preguntas. Creo que me gustaría que la gente sintiera mayor apoyo para poder sobrevivir, solidaridad y justicia. Hago lo que puedo en ese sentido, a lo mejor menos de lo que puedo, no lo sé, pero sigue constituyendo mi necesidad. Terminamos el programa habitualmente, Juan, con una foto de otro tiempo, que también la vas a ver por allí. La foto propone un juego de espejos y el juego es el siguiente: mirarse en los ojos de aquel Juan Carlos Genet e imaginar que desde aquel lugar del tiempo te está observando y te dice alguna cosa. ¿Qué te diría? Creo que sería si nos hubiéramos imaginado todo lo que nos esperaba. Porque hay un aspecto de esta cuestión humana tan particular, somos seres tan particulares. Dentro de uno, el tiempo no existe. Uno se da cuenta del tiempo cuando se mira en el espejo. Y se mira en la perspectiva nueva que rara vez ocurre, porque uno está acostumbrado a verse la cara. Y como los cambios son día a día imperceptibles, ¿qué ocurre cuando uno de pronto se mira en la perspectiva del tiempo? Porque adentro de uno, yo sigo siendo el niñito de la primera foto, tú también. Son los otros los que saben que ya no lo soy, y yo que tengo que aceptarlo. Y de esa foto, de lo cual hace unos 21 años más o menos, a ver, no, 31 años, no veo mucha diferencia con quien yo soy hoy. Si hacemos al revés, A ver cómo sería. si desde este tiempo tuvieras la posibilidad de advertirle alguna cosa. Ajá. Bueno, advertiría, cuidado que no es para siempre.
Nada es para siempre. Si bien siempre tuve la característica de no creerme nada de mí mismo, sobre todo nada que me permita descansar sobre seguridades. Tampoco las tenía en ese tiempo. Pero a lo mejor en algún momento, no lo recuerdo, pero pude haber sido una persona... Todo el mundo tiene momentos de desaprensión y pensar que eso tan bonito que uno estaba viviendo en ese momento podía durar siempre. Entonces le advertiría, ojo, que no es para siempre. Nada es para siempre. No, claro, ni siquiera la vida. O sobre todo la vida. Todo lo que tenemos es prestado. Bueno, y ahí está la mirada que efectivamente es la misma. No lo sé. Juan, muchísimas gracias. La verdad fue un gusto enorme. Muchas gracias a ti, Ana, y estoy realmente sobresaltado de lo que has investigado en mi vida, casi como un servicio de informaciones. Muchas gracias, porque ha sido un trabajo hecho con mucho afecto y lo siento. Realmente, así fue. Gracias a ti y a todo el equipo. Y si el último programa de eso se va al aire en el 71, Claro. estamos a 29. Eso es. Y eso debe ser el último año de los dos últimos. Eso es. ¿Eh? Bueno, ¿te has sentido cómodo? ¿Estuviste bien? Ay, sí. Un tiempo de haber durado días. No sé cuánto hace que estamos aquí. Y hace un rato largo. A 1:15, después tenía que ir a las 12. Fuiste a llegar tarde a dónde ibas a llegar. No tomé la precaución de decir si me retraso el periodismo. Ah, bien. Sé lo que es la televisión. Fue muy prudente de tu No parte. sabemos nosotras, pero no cuando sale. Hay Salimos archivo de por cosas cámara. juzgadas. Se supone que en el Canal 11. No. ¿O no? ¿Hay Lo archivo? borraron, ¿Existe? llegaron los militares al Canal 11 y borraron No todo. te puedo creer. No Absolutamente. existe nada de archivo. Está en otros países. García, cuando tomó el canal, nos estafó y vendió el programa a muchos países sin nuestra intervención, cosa que estaba prohibida por el contrato que teníamos. Está en varios países.